Cuando la patria llama y los valores están en riesgo, es momento de rugir. Bienvenidos a la guarida del león. Buenas noches, doctor. ¿Cómo andamos, doctor Fernando Griffith? Un gusto, un honor tenerlo acá en la guarida del león. Bienvenido acá a nuestro humilde canal. Y vamos a tocar Un unos gusto. cuantos temas importantes. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien, gracias a Dios. ¿Y vos? Espectacular, doctor, de lujo. Hoy es, ya todavía seguimos con la semana de recogimiento. Más que nunca este año tenemos que estar con todos nuestros valores cristianos puesto en esta Semana Santa, ¿verdad? Creo que es importantísimo. Y para juntar un poco también de energía frente a todo lo que se nos viene encima, ¿verdad? Creo que la familia te carga de energía y bueno, esta Semana Santa es muy importante. Y de Así recogimiento, es. y el recogimiento también es muy importante hoy en día. Creo que sí. ¿Qué tal está pasando la Semana Santa? ¿Todo bien? Bien, bien, tranquilo, súper tranquilo, ¿Qué tal sin el problema. evento que tuvimos hace un mes exactamente prácticamente? O sea, prácticamente un mes y días que tuvimos ese evento. Sí, Estuvo muy lindo. Creo que hubo recuerdo, sí. mucha gente importante dentro del evento. Y usted estuvo brillante, doctor. Brillante. Excelente. Muchas gracias. No, no sé si tanto así, pero te agradezco mucho. No, ¿sabe que tocamos temas muy importantes, doctor, ahí ese día al final? Especialmente de la ubicación donde estábamos haciendo el evento, que era tan importante resaltar el grado histórico de la ubicación donde estuvimos haciendo el evento, ¿verdad? Sí, Era muy lindo, teníamos enfrente el Panteón de los Héroes que usted mismo había mencionado, que era la casa de infancia de Gaspar Rodríguez de Francia. También estaba la otra plaza donde se le violó a las mujeres durante la toma de Asunción. Los brasileños fueron soldados brasileños que violaron mujeres ahí en la plaza que estaba en el costado también. Y la así plaza es. Juan Evo Leari, que fue la casa del mariscal, después fue el hospital de sangre y una cantidad de cosas más. Estaba el mercado Guazú también ahí El al lado. mercado Guazú ya después, que quedó muy, toda esa zona y esa parte de la plaza de la democracia también era un lugar histórico muy fuerte, muy lindo en esa. Sí, que por cierto, era mucho más bella antes. Sí, yo me acuerdo con mi Yo- infancia. sí, yo me sacaba fotos ahí cuando era niño. Sí, y yo recuerdo Era un así espacio abierto, con muchas flores. como un sueño, recuerdo. En cambio, hoy me parece que la arquitectura ideologizada creo que se encargó de arruinar esa plaza. Y Esa es sí, una, sin ser arquitecto, ¿verdad? y sí, mira A mí me que seduce mucho más esa arquitectura, eh, ¿cómo es que se dice? clásico. Decimonónica, ¿eh? La arquitectura decimonónica, que la arquitectura tomada ya por... Bueno, en mi opinión es esa, ¿verdad? Yo, por supuesto, mi opinión es libre, Ah, no pero quiero fíjate que tenés buscar un... razón, porque lo que había antes ahí era mucho más acogedor. Esa es la palabra, mucho más acogedor, mucho más eh, te invitaba más a ir a tomarte un paseo allí que hoy. Sí, hay que entender, Alejo, que el canario en la mina, si me permitís la expresión, Ujú. siempre ha sido el arte y la arquitectura también es un arte. Sí, es un arte. Cuando el canario me refiero a, ya entendés, ¿verdad? El canario en la Sí. mina, no sé si la gente entiende, el canario es aquel pajarito que se usaba en las minas como un detector de que ya faltaba el oxígeno. Entonces, cuando le veían morir al canario, salían corriendo, porque significaba que faltaban minutos para la muerte, ¿verdad? Entonces, si lo que pasa es que el artista, y incluyo ahí al arquitecto también, tienen una sensibilidad especial. Sí. Sensibilidad les hace muy vulnerables a las ideologías. Entonces, ya veíamos hace más de 100 años los movimientos artísticos como o sea, el dadaísmo, por ejemplo, que ya empezó antes incluso que los postmodernos empiecen a escribir, excepto Nietzsche, que ya empezó a escribir algunas cosas, ya
esos movimientos artísticos de los años 20, Daban los eh, primeros signos de alerta. ya empezaban a desdibujar, a disolver la cultura, relativizando absolutamente todo, incluso la realidad. Así mismo. Por eso es que el arte es el canario en la mina, ¿verdad? Cuando el arte empieza a darnos señales, entonces todas las demás áreas de interacción humana deben prestar atención. La economía, la política, Es la educación. excelente, excelente es la metáfora porque creo que es así, totalmente es así. Ahora, Uno, ¿cómo se dice? Oreguirá. Guirá se dice pájaro, ¿verdad? sí, Ay, mira, ¿cómo vale? ahí se quedó cortado. Aye, ima oma, no la oreguirá. Sí, Ya ayer, Ima. se perdió el pajarito Pero en la cultura. fíjate que una cosa, doctor, no estamos tan mal como los otros, o sea, tenemos todavía nosotros Me refiero en general a Occidente, ¿verdad? No sí, tanto. a Paraguay todavía el Occidente. pajarito vive, ¿verdad? Todavía creo que podemos Sí, pelear, ¿verdad? Y yo creo, así y es. tengo mi esperanza, y creo que hoy y esta semana, una semana de fe, justamente lo que estuve hablando acá familiarmente, hablando, ¿verdad? La fe creo que es lo que me da esa fe de que Paraguay puede ser el que rescate las Américas, ¿verdad? Tengo esa esperanza, tengo esa fe, tengo, Podemos ser nosotros el Stalingrado que da la vuelta a la guerra, exactamente, podemos ser. porque peleamos casa por casa. Y sí, y creo Así que es. tenemos algo que no tienen los demás. Tenemos una unión de cuerpo que no tienen los demás. Y eso cuesta conseguir, esa unión de cuerpo, esa cohesión inconsciente, por una cohesión inconsciente, doctor. Y Que la el cultura es cuerpo, así. sí. Y la gente está bien unida en muchos aspectos, inclusive en mantener esta misma semana. En Uruguay, mi hermana está viviendo en Uruguay, se llama Semana del La Turismo. semana del turismo. No es más Semana Santa. Y acá mantenemos los valores aún, ¿verdad? A ellos les pesa mucho, les duele mucho esto. Les Mm. duele mucho que podamos nosotros seguir fuertes. Y bueno, quiero empezar hoy apuntando directamente a lo que son las ideologías de género, así como estuvimos hablando tras bambalinas, ir al Caracú. Quiero poner unos videos para poder darle apertura a la charla de hoy y después ir directo a lo que estábamos hablando antes de empezar a grabar, ¿verdad? Me parece fantástico tocar esos temas y darle la seriedad del caso. Voy a compartir un poco la pantalla para que también puedas ver conmigo. Espero que lo Dale. puedas escuchar, ¿verdad? Vamos a ir viendo. Vamos a compartir toda la pantalla nomás ya. Ok. Ahí estás viendo mi pantalla, ¿verdad? Estás viendo el Sí, ya estoy Zoom. viendo. Ok. Este videito, voy a poner acá en un costadito. No quiero agrandar mucho. Vamos a ir. Acá tengo un hilo. Tengo un hilo. Vamos a poner con este primero, ¿sí? Ujú. La audiencia que se llevó a cabo ayer en el Senado me tocó compartir este material del PNUD, una agencia de Naciones Unidas que se llevó a cabo en el marco de su programa para la inclusión de las personas trans en América Latina. En este estudio se muestra claramente cómo el plan de transformación educativa está vinculado a la inclusión de la diversidad en los ámbitos educativos en Paraguay. Este estudio afirma que está en consonancia a los ODS 4, 5 y 10 de Naciones Unidas, que son exactamente lo que Paraguay se comprometió a implementar en aquel acuerdo que hoy es ley de apoyo presupuestario para la transformación del sistema educativo. Entre los términos y siglas que describen, se demuestra perfectamente que para Naciones Unidas en Paraguay, la palabra género incluye a las personas no binarias, es decir, no femenina ni masculina, y de género fluido, que pueden ser un día mujer y un día varón. Además, en este material describe toda la gama de géneros que son aceptados por ellos y que quieren enseñar a nuestros hijos. Este es el primero. Vamos por el hilo. Son cuatro. En el estudio
ya empiezan a abogar libros de género y también por protocolos específicos para el área educativa, en los cuales incluyen la aceptación de la identidad autopercibida por los estudiantes en las escuelas. Esto quiere decir que los estudiantes puedan ir ya transformados a las escuelas, a las clases, además de criticar el código de vestimenta de los colegios. En este estudio se critica la lista separada por género y sexo, la impartición de clases de educación física y los baños sexados. Es decir, abogan porque un estudiante varón pueda utilizar el baño de mujeres si dice que se siente identificado con ese género. También abogan por la cooperación internacional con países miembros del Core Group de Naciones Unidas y de Equal Rights Coalition de Naciones Unidas, grupos no extremo LGBTI. Asimismo, hablan de la elaboración de guías para comunicadores y la militancia extrema en redes sociales ante la sociedad en general. Hacer énfasis de poner en la agenda política y pública el reconocimiento de la identidad de género, así como buscar reglas de litigio estratégico ante el Poder Judicial y organismos internacionales. Una vez más, hablan de incidencia parlamentaria, es decir, hacerlo virtud de una ley de identidad de género. Hablan en específico del reconocimiento de la identidad autopercibida por los estudiantes en el ámbito educativo y de la capacitación de los agentes involucrados, es decir, de los profesores, para contarles cómo el alumno se sienta. También hablan de modificar protocolos administrativos y operacionales de las instituciones para que ya no sean dirigidos solamente a lo femenino y lo masculino. Así también hablan de la educación sexual integral con enfoque de diversidad en todos los niveles y en todos los ámbitos, es decir, en todas las instituciones públicas y privadas del país, desde el nivel inicial hasta el nivel final. Significa que enseñarán a nuestros hijos desde el maternal hasta el fin de su vida. También habla del fortalecimiento del sistema de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes trans. Es decir, si su niño viene y le dice que es trans y quiere hacer su transición y usted le dice que no y que tiene que esperar a ser mayor de edad, va a entrar en acción este mecanismo descrito para garantizar que su niño, siendo niño, sí pueda hacer su transición. Crear espacios. Como conclusiones finales, reafirman que es necesario crear espacios educativos en donde los niños y niñas trans puedan realmente expresarse como viven y sienten. Dicen que es indispensable trabajar fuertemente en la capacitación de los docentes y el personal educativo, así como implementar la educación sexual integral. Y para que no quede duda, ellos mismos admiten que es de vital importancia trabajar con diversas áreas del Ministerio de Educación para crear espacios pedagógicos inclusivos y libres de discriminación. Así, aquellos que todavía estaban incrédulos pueden ver que es un plan de la ONU que se está implementando de a poco a través de sus agencias y la cooperación internacional y que sí tiene que ver con el plan de transformación educativa. Como conclusiones finales, reafirman que es necesario crear espacios educativos en donde los niños y niñas trans puedan realmente expresarse como viven y sienten, dicen. Creo que está repitiendo de vuelta, ¿verdad? Creo que hasta acá está clarito lo que quiero hacer como un llamado a atención, ¿verdad? Acá nosotros estuvimos hablando desde hace años de mi canal y también a través de la doctora Valeria, la doctora Dania y también en las presentaciones que me tocó ver que usted hizo hablando de estos temas, hablando sobre la autonomía progresiva, hablando sobre todo lo que vendría a ser esta imposición y la pérdida de patria potestad. Y acá abiertamente dentro de estos documentos estamos hablando ya de hechos cantados en Paraguay sobre estas cosas, ¿verdad? Así que mi primera pregunta es,
¿cómo llegamos a esto? O sea, ¿cómo podemos llegar a esto dentro de Paraguay? Me tocó hablar con una profesora de colegio acá en Capiatá, donde la orden del ministerio es no tener reuniones de padres y no permitirle a los padres entrar en la escuela. Y estoy hablando de una escuela subvencionada, o sea, no completamente pública. Y lo grave de eso es terrible. O sea, prácticamente no tiene ningún tipo de contacto con su hijo en su sistema educativo y uno no tiene injerencia sobre lo que su hijo va a desarrollar. Porque ya después de todo el lavado de cerebro que le metan, él puede hacer lo que quiere, según quiere y cuando quiere, ¿verdad? Sí, En Paraguay, estamos hablando acá, Paraguay, Capiatá, acá, ¿verdad? O sea, es totalmente real. pero es que No estamos hablando de una utopía. realmente, realmente es ser un poco tonto pensar de que ¿por qué si está pasando en todos los países de Occidente no pasaría acá? O sea, es absurdo. O sea, por supuesto que ¿a qué me estoy refiriendo? Porque tu comentario me hace acordar de mucha gente que nos decía, no, pero eso es en otros A países. eso quería llegar, a eso quería llegar, a eso quería darle Esa forma. persona o es tonta o es perversa. O sea, ese que hace ese comentario Ahí o quería es llegar. perverso. Y a lo mejor tenemos que preguntarnos en qué porcentaje es o una cosa u otra. Podría ser las dos cosas también. Ujú. Así Jesús era 100% humano y 100% Dios. Capaz que uno de estos es 100% tonto y 100% perverso también. Sí, fíjate que sí. Perdón la comparación que viene bien en ese momento. Pero esto no sorprende, Alejo. A vos te sorprende esto, a mí no me No sorprende. me sorprende, pero quiero saber lo que pasa, doctor. Nosotros estamos haciendo una lucha para que la gente reclame, hable, esté atento por sus hijos, por la educación que tiene, por cómo está. Hoy me entero de que esto está pasando y la gente sigue con su sueño y con su utopía y no mastica estas cosas, no se da cuenta que esto está pasando en sus puertas. Entonces, de repente te estoy escogiendo para poder hablar y hablar de la gravedad de esto, llegar al fondo de esto, para que de alguna forma colaborar, poner mi granito de arena, para que algún papá, un papá que hoy vea este video, un papá para mí ya es una victoria. O sea, un papá que diga, a la pucha, mi hijo, trae un poco a tu gobierno, vení un poco, o que se vaya a hablar en la escuela, o que pregunte por qué no hay reunión de padres, o que pregunte por qué no podemos entrar dentro del aula, por qué no podemos participar del crecimiento de nuestro hijo. O sea, si un papá hace eso después de este video, yo me siento satisfecho. Es mi granito de arena, ¿verdad? Dentro de todo este mar, ¿verdad? El que salva una vida salva al mundo, dice el Talmud. Y sí, Realmente, Alejo, la gente tiene que entender, los padres tienen que entender los fenómenos políticos, geopolíticos, ideológicos, de una manera más profunda. Eso que vos estás describiendo, una progresiva pérdida de la patria potestad, que viene siendo ejecutada en etapas, ¿eh? Que acá ya no importa lo que dicen las constituciones de los países. Las constituciones de los países ya son, para los organismos internacionales, son anecdóticas, porque los organismos internacionales no consideran las constituciones de los países. Son los países los que, según ellos, deben adecuar sus constituciones a la realidad que ellos plantean. Por cierto, una realidad que viene no de la verdad, sino de una causa política. ¿cómo suena a tiranía lo que acabaste de mencionar? Pero lógico, yo te recomiendo un libro, Alejo. No es tan nuevo el libro, pero tan espectacular es. Escribió Ángel Castro Cid y se llama Organismos Internacionales, Expertos y otras plagas de este siglo. Eh, Estoy o sea, escribiendo, ¿no? así se llama el libro. Es un poco fuerte decirlo así, pero yo creo que tenemos que entender que nosotros estamos en un proceso
subversión. Esa es la palabra, subversión. ¿Qué significa subvertir? Es como meter una pala en la tierra y que lo que está abajo pase a estar arriba y lo que estaba arriba pase a estar abajo. Totalmente. Y eso hasta tiene que ver hasta con las palabras que decimos, porque la gente tiene que entender, papá, mamá, hay que entender que las palabras son territorios, territorios que están en guerra. Hoy la guerra no está en Tuyutí, Acá. no está en Cerro Corá, no está en Piribehuí, no está en Boquerón del Sauce, está aquí. Y dentro de ese territorio que está aquí, la mente de mis hijos y la mente, en mi caso todavía no tengo nietos, pero ojalá que tenga pronto, ese es el territorio a conquistar. Nuestro territorio, el tuyo, el mío, ya es más difícil. Sí, Igual se puede, ¿eh? O sea, las ideologías totalmente. entran y si uno no tiene suficiente información, si uno no tiene suficiente formación, fácilmente penetra en la cabeza de la gente y pasamos a ser esclavos de esa ideología. No solamente esclavos, sino que activistas de esa ideología, porque empezamos a repetir, a repetir y a repetir como loros y pasamos a ser subactivistas gratis, ¿eh? Mientras tanto, hay un montón de gente cobrando millones de dólares. Y son muchos de esta gente que están trabajando también dentro de los... Entonces, hay que entender los fenómenos. Y ese fenómeno de subversión hace de que lo que estaba abajo ahora tiene que estar arriba. Por ejemplo, nosotros hoy estamos siendo testigos en Occidente de cómo se subvierte el orden establecido en la cultura. Por ejemplo, nuestra cultura era adultocéntrica. O sea, eran los adultos los que decían cómo las cosas tenían que conducirse. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es la verdad? Es el adulto el que le decía al niño. Ahora es al revés. Entonces, de una sociedad adultocéntrica estamos pasando a una sociedad puerocéntrica. Puerocéntrica. O sea, es el niño ahora el que dicta cómo son las cosas. Y los adultos los que quieren parecerse a ellos, o a por lo menos a los adolescentes, y han perdido los adultos toda autoridad sobre ellos. Y eso es una causa política en marcha. No es una casualidad. Eso fue planeado así. Entonces las ideologías te hacen decidir a ellos hasta de qué sexo son. Pero no pueden votar, pero pueden cambiarse de sexo sin el permiso de sus padres. No pueden conducir un auto, pero sí pueden ir a una clínica de aborto a matar a un ser humano. O sea, es Y una locura. por lo Pero esa tanto, locura, pueden tener sí. sexo libremente también, según lo que ellos quieran. Claro, Experimentar. porque sí, entonces ese proceso de subversión hace que lo que era una cosa ahora es otra. Entonces, por eso es que para esa causa política, la masculinidad es un problema, porque el ser masculino tiene que transformarse en femenino y el ser femenino en masculino. ¿Entendés? O sea, todo lo que era una cosa deja de serlo y pasa a ser lo contrario, porque en esa transformación hay una ganancia concreta de causas políticas. ¿Y cuál es la ganancia concreta detrás de la ideología de género? Poder. Sí, finalmente es un asunto de poder, pero detrás de eso, ¿qué hay? Así de manera concreta. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, la ideología de género con el aborto? ¿Cuál es la relación? Y la falta de lo que vendría a ser la no procreación del ser humano. Exacto, exacto. Ese es el fondo del asunto. Hoy estaba leyendo un artículo sobre la realidad en Japón y realmente es tremendo. Cada año, Europa mismo, ¿no? la cifra que yo tenía, la última cifra que yo manejaba de Japón era que cada año había una reducción de la población de Japón en 600.000 personas. Resulta que esa cifra ya es ahora 800.000 personas. O sea, cada año hay 800.000 japoneses menos. Acaba de cerrarse
la escuela número 9000 en los últimos 15 años. O sea, en los últimos 15 años Japón cerró 9000 escuelas por falta de alumnos. Hay Imagínate. ciudades donde Imagínate. hace más de 20 años que no nace un niño. La tasa de natalidad en Japón es inferior a 0,8, Alejo. No, terrible, eso es 0,8. Y a pesar, imagínate, y su vecino Corea gastó en los últimos años 200.000 millones de dólares. O sea, lo que es esa cifra, para que tengan una idea, es más o menos 5 veces el PIB completo del Paraguay. Gastó en Corea del Sur en políticas de repoblación sin ningún éxito. O sea, no le sirvió nada Claro, pues los ya hay 200.000 millones de dólares. una cuestión de transformación cultural o de deconstrucción, como dice el Claro, profesor ese es Andrés. el fondo. La deconstrucción es una causa, la deconstrucción es una herramienta geopolítica. Entonces, la ideología de género es una herramienta política y la gente tiene que entenderlo. Y esas herramientas políticas llegan hasta nuestras casas, en nuestras mesas. El otro día me dice una amiga, ¿vos sabés lo que me pasó? Mi hija de 7 años le puse un bife con arroz en la mesa y me dijo, mamá, yo no como vaca muerta. Y era su comida preferida. O sea, es que entró en crisis esta señora. Claro, porque es algo que le están metiendo como con cuña le meten. No hay Claro, entonces, y nadie te pregunta, o sea, el ideólogo no te está preguntando, el geostratega, el filósofo, el financista que financia todas estas causas, no te está no, preguntando, no está hay. tocando el timbre de tu casa Sí, para decirte si estás de acuerdo con esto. no. Entonces, es totalmente autoritario. Y es lo que estamos hablando, la tiranía. Es una Es una tiranía tiranía, y sí, es una recuerda tiranía, mucho a la estrategia sí. de los bolcheviques. Es que en el fondo es lo mismo. En el fondo es lo mismo. Es porque cuando el ser humano eh, tiene una ideología y esa ideología todas las ideologías son malas, ¿verdad? Todas son causas políticas, todas tienen un interés de poder, todas están financiadas, todas responden a la realidad de una manera absurda, no responden a ninguna evidencia. Pero las ideologías, Alejo, tienen el potencial de convertir a los seres humanos en sociópatas. Sí. No solamente sociópatas, sino tontos. Uno ve y escucha lo que dice esta gente que plantea que la mujer no existe o que no puede definir la palabra hombre o no puede definir la palabra mujer. Y uno dice, no puede ser tan tonto. Es que no es tonto. Fue transformado en un tonto que ya no puede razonar porque el ser humano, su diseño es creer. No es razonar. Razonar es una capacidad que puede desarrollar, pero su diseño básico es creer. Entonces, una vez que uno cree algo, si lo que cree no responde a la realidad, pues es una vida arruinada. ¿Entendés? Y ahí está exactamente lo que me hace comparar también con lo que pasó en Rusia en esa trágica pérdida y entrada de los bolcheviques a Rusia, ¿verdad? Que fue prácticamente la apertura a la muerte de más de 50 millones de Sí. cristianos a lo largo de la historia, ¿verdad? El Holodomor y todas esas cosas terribles que se permitió a sus propios compatriotas. No estamos hablando de gente que son de otro país, no estamos hablando de gente que son de otra etnia, no, no, Y nosotros, a sus nosotros compatriotas. sabemos, nosotros sabemos eso, Alejo, porque nosotros tuvimos nuestro Holodomor. Sí. A nosotros ya nos tocó esa hambruna como país, ¿verdad? La mayoría de los muertos de la guerra de la Triple Alianza fue de hambre, fue de gente que estaba tan triste por el abuso de la guerra, por la injusticia de la guerra que se moría. Se moría de hambre, de tristeza, de cólera, de viruela. A nosotros ya nos tocó eso. Nosotros no podemos permitir que las causas geopolíticas vuelvan a tocar al Paraguay. Déjenle en paz al Paraguay. Es mi mensaje. Ese es el mensaje que quiero dar. Por eso también te he escogido en esta noche. Entonces,
con todo esto que estamos hablando de lo que son las ideologías y el daño que puede hacer a una nación o cómo va destruyendo desde abajo los cimientos culturales de un grupo étnico, un grupo de personas. Hoy estamos frente a una situación muy crítica y usted estuvo en un lugar privilegiado anteriormente trabajando dentro del Ministerio de Educación y lo estuvo viendo de primera mano, ¿verdad? Estuvo viendo de primera mano todo esto. Y es importante entender o ayudar a entender a estos papás la situación que estuvimos viviendo nosotros con respecto, o lo que vamos a seguir viviendo nosotros, con respecto a la transformación educativa y qué tenemos detrás de esto. Estuviste hablando también de que no solamente entra la ideología de género, sino que también otras ideologías y qué impacto tiene eso dentro de lo que vendría a ser el Paraguay en sí, ¿verdad? La, la gente comete un error, Alejo, si cree dos cosas. Primera cosa que es un error creer que la ideología de género solo se trata de un asunto de sexo. No es así. La ideología de género es una nueva concepción del ser humano. Y no tan nueva, ¿eh? Ya tenía muchos años. Sí, así mismo. Esa nueva concepción está teñida de una filosofía que la gente no es consciente de que existe. La gente no es consciente de que existe algo que se llama filosofía postmoderna. Primero, no porque no entiende, no tiene tiempo tampoco, no es porque sea tonta ni ignorante, es que no tiene tiempo, ¿sí? La gente está trabajando, la gente está llevando el pan a su mesa. Cada vez más difícil. Entonces, ¿quién tiene tiempo de leer tantas cosas, de leer cosas tan complejas? ¿Y quién tiene tiempo de darse cuenta de que la izquierda progresista tiene una hegemonía cultural en las universidades? Tiene una hegemonía cultural Totalmente, pero ya desde hace porque años, ya tomó las universidades hace rato. Entonces, décadas. ese progresismo está teñido de postmodernismo y que hay que entender qué es. Te lo puedo resumir así en palabras muy sencillas. Cuando las sociedades y las culturas consideraban la existencia de Dios y Dios estaba en la cultura, estamos hablando de hasta el Renacimiento, incluso después, o sea, de todo lo que fue la influencia de la Iglesia católica, de la Iglesia protestante en el desarrollo de Europa, de Estados Unidos. Todas las universidades fueron, por cierto, fueron fundadas por cristianos. Y todo uno puede ver incluso en los escudos, ¿verdad? De Cristo e Iglesia, decía el escudo de Harvard, por ejemplo, ¿verdad? Después le sacaron a Cristo de la Iglesia y dejaron la Biblia, por lo menos, ¿verdad? Y dice Veritas ahí, porque la verdad era el objetivo. Conocer detalles de la verdad era el objetivo de las universidades. Pero después las iglesias se empezaron a retraer de las universidades y dijeron, no, este es un ámbito secular. Craso error, porque las universidades después fueron tomadas por ateos y fueron completamente hacia otro rumbo a nivel ideológico. Entonces, en Occidente ocurre ese fenómeno de que Dios estaba primero, en la Revolución Francesa le sacan a Dios de la ecuación, se planta una cultura laicista, o sea, contraria a Dios. No hay que confundir laicismo con laicismo, no es lo mismo ser laico que ser laicista. El laico es el que, digamos que no está asociado a ninguna religión ni a la iglesia. Institucionalmente hablando. Claro, pero el laicismo es una ideología que es anticristiana. Se trata de sacar a Cristo de la cultura. Eso es el laicismo. Entonces se instala el laicismo en la sociedad, pero no pudieron hacer todo el trabajo de sacar, no solamente, ellos querían sacar a Dios y querían sacar a Dios de la cultura, ¿sí? Pero no podían. Imagínate, los revolucionarios de la Revolución Francesa crearon una nueva religión, la religión del Estado.
incluso hacían procesiones, hacían, o sea, días festivos, cambiaron los nombres de los meses, de ahí viene la palabra termidor. ¿Conoces el vino termidor? Bueno, ese es Sí, uno de los meses de lo que ellos, los 12 meses que tenía su calendario, ¿eh? Entonces cambiaron el lenguaje, o sea, muchas cosas cambiaron, pero no pudieron sacarle a Dios de la... Finalmente es el Papa otra vez el que se va a ponerle la corona a Napoleón. Bueno, Napoleón se apuró, se puso él mismo la corona, ¿verdad? Pero digo, no pudieron sacarle a Dios de la cultura. Entonces, esa cultura de Dios es lo que nosotros conocemos todavía como el modernismo, ¿sí? Que tiene el amor por la verdad, el amor por el trabajo, la justicia, la paz, la libertad. las bellas artes, las Dentro de bellas ese artes cuando modernismo hay eran muchas bellas, corrientes. ¿Eh? ¿Perdón? las bellas artes cuando eran bellas. Claro, donde cuando el arte respondía a lo conmemorativo, a lo que había que recordar, a lo épico, a lo histórico, ¿sí? Entonces veíamos nosotros en el arte la libertad guiando al pueblo, ¿sí? Pero era la cultura de Dios, porque Dios valoraba la verdad, la justicia, la paz, la libertad, la libertad. Pero bueno, eso fue empezando a desdibujarse porque había que sacar también la cultura de Dios dentro o sea, todo lo que olía a Dios había que sacar también de la cultura. Entonces aparece en primer término, quizás el primero de todo fue Friedrich Nietzsche, ¿verdad? Ujú. Que dice, no, Dios está muerto. Dios está muerto. Eso significa, vamos a sacarle a Dios de la cultura, le vamos a sacar. Es lo que significa realmente, ¿verdad? Eh, entonces, no, acá lo que vale son, y todavía, incluso él todavía hablaba del superhombre, de la fuerza, ¿verdad? Porque todavía no entramos en la etapa de deconstrucción. Eso Todavía ya no. viene el modernismo que se opone a todo lo que sea moderno. O sea, la verdad, para los modernos, la verdad existe y es objetiva. Para el posmoderno no, no existe la verdad. Es subjetiva y no existe. La realidad es un relato. Hay que desmontar todo lo que la cultura tiene instalado, porque el poder está precisamente en los relatos. Entonces viene algo que se llama postestructuralismo, que dice que hay que deconstruir toda norma, todo valor social hay que deconstruir. Entonces hay que indeterminar al ser humano de su identidad Exactamente. nacional, de su identidad sexual. ¿Por qué? De Porque sus esas son... valores, de lo que son Hay que valores. desmontar a la familia, que es una idea antigua ya de Engels, ¿verdad? Hay que desmontar todo lo que le determina algo para que él sea libre, ¿entendés? ¿Y qué es lo que es libre? Incluso se tiene que liberar de la realidad. Por eso cuando decimos que la ideología de género es una nueva concepción del ser humano, estamos hablando de la revolución del propio ser humano contra su propia naturaleza. ¿Entendés? Y eso está llegando a las escuelas en Occidente y se le está enseñando a los niños que los niños pueden ser lo que ellos dicen que son, lo que ellos sienten. Entonces, primera cosa que los padres tienen que entender, no se trata simplemente de una ideología que afecta al tema del sexo. No es así. Es una nueva concepción del ser humano mismo que se libera de toda atadura, incluso biológica, no solo la realidad objetiva. Ya no importa la realidad objetiva, importan tus sentimientos. ¿Entendés? Y Totalmente. lo que tienen que entender los padres es que la ideología de género no es la única amenaza ideológica que existe. Ni siquiera la educación es la única. En la educación hay algo peor todavía, peor que eso. Y la gente no es consciente. ¿Y sabéis cómo se llama eso? Se llama educación postmoderna. Es tremenda. ¿Sabes por qué? Porque hoy los fundamentos filosóficos de la educación a nivel occidente estamos hablando, Europa, Estados Unidos, América. toda Todas las América, Américas. hay una hegemonía de esa educación que no tiene nombre, porque ellos no le ponen nombre a lo que no quieren que se descubra. Nosotros le ponemos nombre, nosotros dijimos, esto se llama educación posmoderna. ¿Por qué? Porque vemos ahí
en sus fundamentos el posmodernismo, todas las premisas de todos los posmodernos, Derrida, Foucault, Bátimo, toditos, todos están Que es ahí en justamente lo que enseñar. le picó mucho a los chilenos cuando el profesor Alexis empezó a etiquetar esto como revolución molecular disipada, ¿verdad? Porque él hace, Claro, entonces hace así como que, es, entonces empieza a molestarle a la izquierda de chilena Guattari, y exacto, Guattari, sí, exactamente. Entonces, sí. cuando él empieza a hablar de esto y empieza a etiquetar lo que ellos consideran sagrado, es cuando ellos empiezan a saltar por el cuello del profesor Alexis. Claro, a la serpiente pues no le gusta que se le pille, ¿verdad? Ujú. Y es lo que Y están ahí es cuando la es un serpiente, ahí ejemplo. cuando la cobra se levanta y empieza a amenazar, ¿verdad? Empieza a amenazar. Pero antes estaba escondida. Totalmente. Ya no viene a tocar el timbre de tu casa y decir, buenos días, señor, así como hacen nuestros amigos de, ¿verdad? Los mormones. Mormones. No, viene, tocan el timbre educadamente, te dicen, nosotros somos tal cosa y queremos. No, la ideología no es eso. ¿Eh? La ideología no toca el timbre de tu casa. Entra nomás y te roba el futuro de tus hijos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, le convencen a los niños que tener hijos está mal, porque eso va a dañar a la madre tierra. Sí, están con eso ahora. ¿Eh? Claro, Están con Gaia, eso. pobrecita Gaia, ¿verdad? Mientras tanto, está bien matar a los niños en el vientre de su madre, como hacía Sarmiento, ¿verdad? Y no le llamamos luego aborto, no le llamamos homicidio prenatal. Empezamos llamándole, ¿qué te parece, Alejo, si le cambiamos el nombre al homicidio prenatal y le llamamos planificación familiar? No, 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 se me ocurre algo mejor. Eso ya está pasado. Eh, Se me ocurre llamarle, por ejemplo, interrupción del embarazo. ¿Qué te parece? Por una cuestión Interrupción de voluntaria del voluntario embarazo. y Oh, no, ahora vamos a llamarle mejor como le llaman así en mi derecho de vida, la mujer, ¿verdad? sexual y reproductiva. Sí, Salud reproductiva. Y es un derecho. Wow. un derecho, y ahí ya está, feliz. Entonces, ¿te das cuenta? Así entra, con el engaño, con la manipulación, con los eufemismos anestésicos, porque eso es lo que son, eufemismos. Le llamamos a una cosa de manera suave primero y vamos cambiando el término hasta que resulta que dice exactamente lo contrario. La palabra dice lo contrario a la realidad, porque la realidad es subjetiva. Está tu verdad, está mi verdad y quién sabe si existe la verdad. Estoy siendo un poco irónico para que la gente entienda cómo Claro. se le da la vida a los niños. Entonces, no es solamente la ideología de género, Alejo, es la educación posmoderna. ¿Y sabes cómo es la educación posmoderna? Y si hay maestros escuchando, se van a reír por lo que voy a decir. Voy a continuar con la ironía. No, no le corrijas a los alumnos con virome rojo. Eso es muy violento. ¿Vos sabías que ahora Sí, no recomiendan, no hay necesidad no que recomiendan los ahora, expertos? ahora vos estás ratificando algo que yo hace rato estoy viendo, ¿verdad? ¿Dónde está el bolígrafo rojo? ¿Qué pasó? Se perdió. No hay tinta roja. No, Verde, verde, ¿sabés dónde se perdió? verde. Acá se perdió. Porque este es el territorio político. Lo primero que hay que hacer para ser independiente es declarar este territorio soberano, libre, porque si no, nunca vamos a ser ni libres ni soberanos como fuimos en el pasado. Este territorio tiene que ser libre. ¿Y qué significa eso? Que lo que yo voy a creer tiene que pasar por un proceso. No puedo yo creer simplemente porque se me dice, ay, no, no le corrijas a tus alumnos con virome rojo, porque eso es violento. No, hay que eliminar los cuadros de honor, porque ¿qué van a decir los que no pueden ser tan rápidos como los otros? La igualdad es lo más importante, no la calidad. Se saca totalmente la parte competitiva de la parte Por de supuesto, porque mérito. Querés a mejores hombres. la competencia es éxito, la competencia es desarrollo. Pero ¿qué se les dice a los jóvenes ahora? No, 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 la competencia es injusta. Porque si no, los muy inteligentes, los que nacieron con privilegios, van a hacer, se va a incrementar la brecha. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar nomás todos los estándares. El proceso es lo que importa. El proceso es lo que importa. Exámenes, no, exámenes son violentos. Vamos a hacer exámenes formativos.
¿sí? Entonces, cuando egresemos, Alejo, vamos a ser todos una nueva especie de ser humano, Australopithecus acanensis. Canes. Sí, totalmente, totalmente. Claro, una nueva especie de ser humano, inclusivo, deconstruido, pero Australopithecus acanensis. Claro, pues pueden hacer lo que quieren con nosotros así, pues con la Claro, gama de ovejitas, pero, que lógico. es Estoy un como poco una fábrica, exaltado. una fábrica de ovejas, Edo. Una fábrica de Así ovejas. mismo, Fíjate así mismo, pero una cosa que ahí estábamos hablando y tocaste un tema que acá tengo anotado también unas cuantas cosas que dijiste, ¿verdad? Pero una de las cosas más importantes que un amigo me dijo medio en burla a mí, ¿verdad? Cuando estuvimos hablando de esto, pero mira que cabe perfectamente dentro de esto. Me dice que me vas a decir que ahora los nerds y los inútiles gobiernan el mundo, por eso quieren que todos sean iguales para que nadie pueda ser mejor que nadie, que tienen miedo a competir. Y sí, esa gente que era reprimida en los 80, en los 70, hoy hicieron que se aferraron a esa gente y crearon todo un mundo de aishinyarangasismo y le favoreció a estos filósofos que estaban con esta corriente ideológica. Y es lo mismo que pasó con la derecha cuando cae el muro de Berlín y cae todo lo que vendría a ser la Unión Soviética. Ellos ya creyeron que terminó ahí, terminó. No el iba a, fin de la historia, el fin terminó, de la historia, sí, según Fukuyama, sí. Y después, ¿qué Talleyrand, pasó? Le dejaron entrar, ay, pobrecito, entren en la universidad, entren acá, que venga, pobre, pobre, pobre. ¿Y qué pasó? Hoy tenemos el mundo del aishinyarangasismo para anestesiar a la ciudadanía, a la civilización, a la y humanidad. ¿sabes de dónde viene eso, Alejo? Eso es posmodernismo, Sí, porque posmodernismo. la educación posmoderna es hedonista, es narcisista. ¿Mm? Entonces ya no importa la realidad objetiva, importa tus sentimientos. Entonces no es lo que es lo que te sentís. Y lo que te sentís, esa es la realidad para vos. Y yo tengo la obligación De de respetar aceptarlo. lo que vos pensás de que es la realidad. Ahí ya se fue la libertad de expresión. Chao. Ya se fue. Chao. Porque ellos tienen un nuevo concepto de la libertad. Todos son nuevos conceptos para el posmoderno. La justicia ya no es lo que nosotros creemos, la libertad ya no es lo que nosotros creemos, la propiedad privada ya no es lo que nosotros creemos. Entonces, ojo con eso. La gente tiene que ser consciente que está viviendo en un mundo en tensión ideológica, porque hay un cambio de era. O sea, hay gente que propone un cambio de era. Entonces, lo que vos crees acá y la realidad que está financiada políticamente, geopolíticamente, está en tensión. Y eso se ve en todas partes, no solo en la educación, se ve en lo político, se ve en lo económico, se ve en lo productivo, hasta en la producción, hasta en lo que comemos hay tensión ideológica. Por eso que te conté lo del bife, No, ¿verdad? lo de la comida es terrible porque Entonces, esa tensión yo tengo que ser consciente, porque si yo no soy consciente de esa tensión, la pregunta es, ¿cómo voy a proteger a mis hijos? ¿Cómo voy a proteger a mi nación? ¿Cómo voy a proteger mis bienes? ¿Cómo voy a proteger mi estilo de vida? ¿Cómo voy a proteger mis creencias? Porque va a llegar un momento que los cristianos no van a poder hablar, Alejo, ¿eh? no, ya está pasando, doctor. En Claro que Nicaragua, ya está pasando. Me Nicaragua refiero a Paraguay. y Ya en está pasando en Paraguay. otras naciones. Sí, y en Pero vamos Estados a volver a Unidos. hacer ¿Qué pasó en una Estados cultura Unidos? de catacumbas. Sí, Esa es la cultura de catacumbas. totalmente. Vamos a empezar a escondernos para poder elevar un Padre Nuestro. Por eso es que te digo que la propuesta debe ser que la gente conozca más profundamente lo que está pasando. No nos dejemos distraer por los detalles. Entendamos los detalles, pero si no entendemos nosotros el cuadro completo, ¿cómo vamos a interpretar cada detalle que ocurre? No vamos a conectar una cosa con otra, ¿entendés? Acá, por Entonces, ejemplo, hay un ejemplo que te quiero dar un detalle para poder llegar al fondo, que es justamente la ideología postmoderna.
Se están suicidando muchísimos jóvenes en Paraguay. Sí, ¿vos sabés por qué? Y, y Sí, sí, en Paraguay también. en Paraguay, esta semana, la semana pasada, chicos que se están suicidando sistemáticamente. Primero porque son todos de cristal. Vos no puedes decir nada. A nivel mundial es peor. Pero en Paraguay ya quiero hacer énfasis que en Paraguay también, papá, mamá, acá también pasa. Ya estamos con eso. Y es por culpa de esta educación que estamos hablando con el doctor, es por culpa de esta enseñanza posmoderna que quieren dar desde las escuelas. Y muchos docentes están en contra. Me consta que los docentes están desesperados, no saben cómo moverse. A Y los docentes hay que contarle, Alejo, esto, es que es la educación posmoderna, porque ellos no están conscientes. Sus no les supervisores, gusta, ¿no? Sí. sus supervisores vienen y le dicen unas cosas, y ellos no pueden contrarrestar lo que se les dice. Por ejemplo, una de las premisas de la educación posmoderna es, como ellos rediseñaron la palabra autoridad, la autoridad, para ellos, toda autoridad es autoritaria. ¿Escuchá? Totalmente. Porque los filósofos, Adorno era su apellido, era alemán, pero con el apellido de la mamá usaba él, Teodoro Adorno se llama. Él decía, moral cristiana, orgullo por la paternidad, orgullo por la patria, cristianismo, son rasgos patológicos. Y él era profesor universitario en Stanford, en la Universidad de Chile, en la Universidad de San Pablo, en Yale. O sea, él fue instalando esas ideas y así muchos otros. Y esas ideas hoy forman parte de las políticas públicas. Igual que Foucault también. Claro, entonces si vos, Alejo, estás orgulloso de tu país, estás enfermo. Por eso es que se habla de homofobia, o sea, patologizan las creencias en la verdad, en el bien y la justicia. Y crean etiquetas, doctor, para que no puedas hablar. Claro, entonces te cierran la boca diciendo que sos un enfermo. Entonces, a lo que voy es que si nosotros no entendemos eso, ¿cómo nos vamos a defender? Y la pedagogía posmoderna, entonces rediseña la palabra autoridad. Entonces, dicen ellos, la educación es así, no es así. ¿Qué significa eso? ¿Qué es esto? Horizontal. Decisiones las toman los alumnos. Sí. Y el maestro, que era el centro del sistema educativo, Acompaña. que era la luz. Yo sé que hay muchos que no tienen esa categoría porque les falta mucho, ¿verdad? Sí. Pero él era el encargado. Él era el encargado de decir hacia dónde ir, de decir cómo funciona el mundo, de cuáles son sus valores, de ejercer esos valores para que los niños se inspiren en él. Pero cuando se le reduce al maestro a un mueble, cuando se le tiene pintado en la pared, eso es la educación posmoderna. Y vienen los padres a reclamar la mala nota a sus hijos, no como era antes en mi época, que el culpable era el alumno, ahora el culpable es el maestro. Y eso no es verdad. Eso no es verdad. Es una media verdad, que es peor que una mentira. ¿Sabe por qué? Porque se le saca Se toda saca responsabilidad. toda la responsabilidad y el crecimiento que tiene que tener el Claro, niño. entonces, ¿qué se está haciendo? Se le saca el factor dificultad al niño. Entonces, ¿qué estamos criando? Un monstruo, un hedonista, un narcisista que cree que el mundo le debe algo. Por eso es el archilleranguismo que vos bien lo decís. Por el solo hecho de existir. Sale ese narcisista de que él no es más responsable de la realidad. Él es una víctima de la realidad. Entonces, la realidad le debe haber a él algo. Su país le debe algo, sus padres le deben algo. Entonces, se están creando monstruos. Y Y eso lo ahí, estamos ahí en es donde España, más en me Argentina, en preocupa Canadá, más. en Estados Unidos. ¿Y por qué no lo vamos a ver acá? Despiértense. Claro que lo vamos a ver acá si es que no hacemos algo. Y así estamos empezando hoy, ¿verdad? Así empezamos hoy, justamente con una pregunta retórica para poder entender la gravedad de la situación y decir Paraguay también. No caigamos en la soncera, como decía antes mi tía abuela. Soncera, decía ella. Usaba esa Son palabra. sereitere ingo, pea, decían muchas veces. Soncera.
no caigamos en la soncera de que eso no va a llegar. Ya está acá en Paraguay. Ya está, lo estamos viviendo esta semana, el jueves, en el shopping, en uno de los shopping, no recuerdo cuál, un transexual hombre quiso entrar en un baño de mujeres y los guardias no le permitieron y hicieron un escándalo. Él y sus amigas, amiguis, ¿verdad? O sea, Ventana de Overton. ventana de Overton. Estamos hablando de que eso, y mañana el tema de que, hoy te digo, el tema de tocaste el tema de la comida. Hoy van a decir que la posibilidad de que la carne humana sea comida, mañana vamos a estar comiendo carne humana. Sí, 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 van a decir, totalmente. ¿por qué? Porque si vos te das cuenta, lo que estamos creando hoy, esta civilización inútil, ¿verdad? Esta civilización que no sirve para nada, va a terminar destruyendo la humanidad y rompiendo todos los parámetros humanos. O sea que vamos a tener que la humanidad se autodestruye sin tirar una bomba, ¿eh? Nosotros nos vamos a empezar a Por, matar todo. por eso es que hay que estudiar la historia, Hay que Alejo. estudiar. Sí, 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 En totalmente. todos los genocidios siempre hubo una serie de hechos previos que terminaron en genocidio. Y hoy estamos viendo eso. Yo Hoy creo es que sí. Ah, exactamente el libreto. Y una de las características que en todos los genocidios se repite es que hay cosas de las cuales ya no se puede hablar porque es ofensivo. ¿Eh? O sea, hay un control del lenguaje. Y en segundo lugar, se desdignifica al ser humano, a quien después se le va a matar. Pasó con la guerra de la Triple Alianza también, ¿eh? pues pasó. Pasó. O sea, y en cada caso siempre es lo mismo. No importa si el genocidio es el genocidio armenio, el judío, no importa si son los Tutsi contra los Hutus en Ruanda, igual, siempre. No importa si son los gemeres rojos de Pol Pot, siempre se le saca dignidad a quien se le va a matar. Entonces, ¿cuál es la dignidad que se está sacando hoy? No, el embrión no es un ser humano, burro, Para mí hablar perso. de eso, Loya, es un acabose, para mí ya es una alerta roja total. Que Totalmente. lleguemos a hablar de eso y decir esto está pasando en el mundo, para mí Sí. me da vergüenza ajena, me da Es una vergüenza vergüenza de la ajena. especie humana, Pero ¿no? totalmente, pero Sí. totalmente. Mira, ¿para qué vamos a irnos lejos? Si vos llevas esa misma filosofía a cualquier otro estadio histórico, ese concepto de que la humanidad puede ir y matar a su propio hijo en su vientre, luego, ¿qué te pasa? Mm. ¿Qué te pasa? O sea, vos podés matarle al hijo de tu enemigo, pero tu hijo, o sea, en tu vientre está, y la misma madre, o Así sea, es. ese Y el concepto sistema, sí, y el sistema históricamente no educativo es clave, ¿eh? es clave. Lo hizo Hitler, ¿eh? ¿Qué es lo primero que Hitler hizo? Tocar el sistema educativo. Ahí es donde se empezó a decir que los judíos no eran seres humanos. Entonces venían personas normales y decían, no, pero los judíos no son seres humanos. Entonces, la gente normal, con la vulnerabilidad humana en sus creencias, cree cualquier cosa. O sea, eso es lo que la gente tiene que entender. El ser humano no es un ser racional, el ser humano es un ser emocional, que puede desarrollar la lógica, pero que para eso tiene que pagar un precio. Ujú. No, nuestros hijos, hay veces que nos ponemos en el lugar de la gente que cree tonterías y decimos, ah, no, pero ¿cómo va a creer eso? Es que cualquiera lo puede creer si no tiene la información correcta y si no desarrolló sus capacidades cognitivas. Hoy Alejo, hay 16 millones de norteamericanos que creen que la leche chocolatada viene de la vaca marrones. Entonces, hay millones de personas que creen que no sé, que los huevos, ya que estamos No, en paz, el conejo pone el huevo, creen. sí, pues creen, pues te juro que creen. Claro, y están convencidos, ¿verdad? Porque la educación en el mundo ha fracasado. Solo algunos que han entendido, se han esforzado, han salido adelante y han desarrollado sus potencias lógicas, cognitivas, intelectuales, Espirituales, identitarias, espirituales. ¿verdad? Eso han desarrollado, pero con un esfuerzo. Si no hay esfuerzo, no hay educación. No No, no, existe. no hay.
Entonces, estamos criando personas, estamos haciendo que una generación entera se arruine en la ideología. Y repito, la ideología nos convierte en monstruos. Precisamente esas personas que estaban en el sistema educativo alemán allá en la década de los 30, esas personas, incluso las mujeres, Alejo, pueden convertirse como sucedió con las guardianas nazis. Maria Mandel, Irma Grese. Irma Grese, por ejemplo, tenía lámparas, cuadros, carpetas hechas con la piel de los judíos. O sea, se hacía bombacha con la piel de los judíos, que le arrancaba a los judíos vivos. Maria Mandel tiene más de 100.000 muertos en su haber. O sea, se convierte la persona en un monstruo cuando la ideología le llena la cabeza de tonterías. Porque, repito, somos vulnerables. Entonces, nuestra obligación como padres es aprender, enseñar, proteger, advertir, cuidar, guardar, para que ellos sean aquello que están llamados a ser, así como decía Goethe, ¿verdad? Nosotros estamos para que ellos sean lo que están llamados a ser, para que desarrollen, así como decía Indalecio Cardoso, su máximo potencial y no sean sombras de lo que pudieron haber sido. Y eso es lo que estamos viendo en generaciones enteras en todos estos países donde se instalan estas ideologías. Y lamentablemente la gente no está despierta, porque repito, no es porque sea tonta, es porque está preocupada, está con un exceso de información que le llega a todas partes, pero que no puede analizar, porque no tiene los elementos para analizar. Así Y mismo, no tiene nosotros, las bases para poder discernir, así mismo. no tiene el discernimiento. Y acá, para ir cerrando, doctor, esta linda noche, eh, desde ya muchas gracias, ¿verdad? Tus palabras creo que van a llegar a cumplir el objetivo que estuvimos hablando. Lo importante para todos es entender, como estuvimos hablando en ese evento, de que estamos en guerra. Tiene que entender la gente que estamos en guerra. Y, y en este caso las víctimas pueden ser nuestros hijos, van a ser nuestros hijos y son nuestros hijos el objetivo para ser liquidados, pero acá. Gente que se suicida, jóvenes que se suicidan, jóvenes que no tienen esa capacidad de resolver sus problemas, jóvenes que no tienen la capacidad de soportar esa ansiedad o que puedan aguantar las situaciones críticas de la vida. No tienen esa capacidad. Desde ahí Para la luego, educación posmoderna, Alejo, la debilidad es un valor. Imagínate, no, imagínate. es un valor y la fuerza es un antivalor. Es perverso. ¿Y eso ¿Cómo va sabe dónde quedó el mundo claro sin eso? fuerza? No, sí, ¿Cómo vos vas a viste, enfrentar el mundo sin fuerza? vos no Sí, viste ese parámetro que hicieron las Teresitas, las del colegio donde empezaron a no. poner los valores. No tengo, te voy a pasar por WhatsApp cuando encuentre te paso y voy a hacer un programa exclusivamente de eso, donde ellos van comparando los valores de la derecha y del capitalismo y del socialismo y hablan exactamente de esto, de la fuerza, que la fuerza es un antivalor y todos los Sí, valores que nosotros teníamos son antivalores para ellos y nos vienen destruyendo sistemáticamente lo que nos hace humanos. Entonces, así es. no olvidar eso. Y doctor, ¿algún mensaje de despedida para los muchachos, para los papás, para las mamás y para los chicos, los adolescentes que pueden llegar a escuchar esto? Simplemente que dediquen parte de su día, de su tiempo, para entender, para aprender, que si es posible armen así, te voy a hacer una metáfora, que habiliten dos cajas en su cabeza, ¿verdad? Una caja bien grande y pónganle ahí un rótulo que diga dudas, y otra caja más pequeña que diga certezas, ¿no? Y que sea esta, la más pequeña, de oro, de titanio, de fibra de carbono, reforzado. Y esta caja que sea bien grande, que tenga que se abra y ahí en las dudas vamos a ir metiendo toda la información que nos llega
vamos a someterle a un proceso a esas ideas, ¿sí? El proceso que deberíamos todos tener de analizar esas ideas y recién cuando la evidencia, hay que entender, Alejo, que nosotros tenemos un problema como seres humanos en, en nuestra epistemología, ¿verdad? En que la manera como, de dónde sacamos la información, de cómo nos llega la información, es abundante, es aleatoria, es compleja, es contradictoria, y todas esas ideas, en ese contexto, no podemos de ninguna manera ponerlas en nuestra caja de certezas antes de que sufran un proceso de análisis que a lo mejor puede llevar meses. Cada idea, yo tengo que ir a visitarle a la idea, tomar un café con la idea, ¿verdad? Hacerle preguntas, ¿y vos de dónde saliste? ¿Y cuáles son las evidencias científicas de que vos realmente sos real? ¿Quién te creó? ¿Por qué? Y hacernos las preguntas, por ejemplo, en latín, esa pregunta clásica que dice, cui bono? ¿Quién se beneficia? O ubi pecuniam venire, ¿de dónde viene la plata? ¿Verdad? O sea, si vos estás financiada, ¿quién está pagando para que vos seas vista? Existas. Le sometemos la idea a un análisis. Le estoy hablando a los padres. Le estoy hablando a los padres. Nuestros hijos son muy vulnerables. Si nosotros somos vulnerables, imagínense un niño de 5, 6, 7, 8, 9, 10 años que no entiende todavía el mundo. 15. O sea, él es un ser humano en desarrollo y tiene etapas. Y en esa etapa, ¿quién le guarda? ¿Quién le protege? ¿Su maestro? No. Su maestro está para ayudar. Él no es el que educa. Él instruye. El que educa es el papá, la mamá, y no pueden estar ausentes del proceso educativo. Nunca. Jamás. Esa es una irresponsabilidad absoluta. Ni siquiera en las mejores escuelas del mundo debería suceder eso. Yo no puedo dejar en manos de otras personas la educación de mis hijos. El mundo está como está precisamente porque los padres y las madres a lo mejor no se hacen cargo, porque a lo mejor ni ellos mismos entienden lo que sucede. Pero no se puede dejar en manos de nadie más la educación de los hijos. Yo creo que va a llegar un momento donde el homeschooling va a tener que, probablemente va a ser la única opción de educación. El resto va a ser adoctrinamiento. Vos sabés No que, llegó todavía a esa etapa, vos pero sabés en que cualquier sí, momento ¿eh? puede llegar. Vos sabés que sí, ¿eh? Pero hay todas las leyes para evitar eso. Ahora, no quieren, para nada. Y tenemos que llegar a eso. Y creo que es una sana solución si es que esto sigue adelante. Bueno, desde acá un gran abrazo a todos los participantes que vean este video. Desde la Guarida de León, suscríbanse. Vamos a estar siempre en esta lucha contra el globalismo y tratando de defender lo que es nuestra nación, nuestra república. Y quiero despedirme, tengo un minuto, y quiero despedirme con el doctor recordando algo muy importante. Lo que vivió el Paraguay desde la época de Gaspar Rodríguez de Francia, cuando el hispanismo empezó a ser un delito, un pecado en las Américas, y empezaron a caer todas las provincias, porque eran provincias, no eran colonias, hispanas en poder de estos masones y la mayoría títeres de Inglaterra, empezaron a caer sistemáticamente. En Paraguay no pasó eso. Paraguay fue único, tuvo un nacimiento único, independiente, sin derramar sangre, pero siempre respetando a la madre patria. Y hoy, Sí, porque nosotros, Alejo, no, perdón que te interrumpa, sí, algo muy importante que la gente tiene que entender. Nosotros no éramos de España, nosotros no, éramos de éramos España. España, sí, totalmente, totalmente. Y ahí voy. Hoy la cosa está pasando igual. La hispanidad era lo que hoy está haciendo la pérdida hoy de todo lo que vendría a ser nuestros valores. Es la pérdida de la hispanidad que tuvimos en esa época y hoy estamos perdiendo los valores. Si llegamos a tener nosotros un gobierno patriota, un gobierno fuerte, que sea nacional, que sea paraguayo y que levante los valores, va a haber dos caminos. Uno,
aliarnos y buscar amigos en otros países que también amen su cultura y su nación y ayudarlos a ser grandes, o tener que enfrentarnos de vuelta a potencias gigantes sobre nuestro Paraguay que nos van a llegar, porque sí nos van a apuntar con el dedo, como estábamos diciendo, y sí nos van a venir encima, porque el Paraguay está de una forma diferente, está marcando muchas cosas diferentes. Doctor, ¿usted qué opina de esta última eh, pensamiento, este último pensamiento? Y me hace acordar de la gente que murió en Paraguay, porque mucha gente murió, eligió morir antes que vivir arrodillado. Y es lo que Una persona que es libre, que alguna vez fue libre, nunca más quiere otra cosa. Y los paraguayos fuimos libres, porque éramos capaces. La libertad no es algo que uno, como decía Jefferson, ¿verdad? No es algo que a uno se le regala, es algo por lo cual uno tiene que luchar, si es capaz, si es fuerte. Y nosotros fuimos capaces y fuertes, por lo tanto, disfrutamos por un buen tiempo de esa libertad. Y mucha gente prefirió morir antes que arrodillarse. y hoy estamos Entonces, en la misma no sé qué va encrucijada, a ¿no? pasar, pero hay muchos paraguayos libres, ¿no? Cuyos territorios no pertenecen a nadie. Entonces, no sé lo que va a pasar, pero sí te puedo decir de que Paraguay tiene un papel especial en este tiempo. Yo creo que sí. Muy Creo que especial. sí, y nuestra generación es la que tiene que despertarse y poder dar ese último batacón para poder salvar Mira que todo el mundo está poniendo los ojos hoy en Paraguay, incluso en todo. Europa. Sí, sí. Incluso en Europa y también países que sienten como nosotros, como Hungría, están mirando atentamente lo que pasa en Paraguay. Por eso digo, hablar y hacer estrategias de aliarse con esos hermanos que aman su cultura, aman su país, aman su nación y quieren salir adelante, ¿verdad? Tenemos que ir aliándonos, por lo menos Así es. nosotros, los ciudadanos, si no hay algo gubernamental, los ciudadanos por lo menos. Muchas gracias, doctor Fernando Griffi. Un gusto, un A las honor haber órdenes. tenido. Creo que fue una linda tertulia. Así es que nos vemos y muchas gracias. Hasta luego. A las órdenes. Cuando guste, doctor. Cuando la patria llama y los valores están en riesgo, es momento de rugir. Bienvenidos a la guarida del león.